¿Qué tal, chicos? Buen día, bienvenidos a esta segunda sesión de Derecho Familiar. Bueno, pues aquí tenemos que hacer un recordatorio, de qué fue de lo que estuvimos platicando. La sesión anterior, pues platicamos de qué es la persona, platicamos la clasificación de las personas, atributos de las personas, persona física, persona moral. Platicábamos también de que, pues, la persona se desenvuelve dentro de una sociedad y que esa sociedad nos impone reglas, nos impone normas. Hablamos también de la clasificación del derecho y hablamos de las fuentes. Ahora, nosotros para poder hablar del derecho familiar debemos nosotros también que tomar un poquito, vamos a retomar también por ahí lo que nos dicen algunos autores de introducción al derecho, como lo es García Maínez, que es uno de los clásicos que tenemos que tener como lectura obligada a cualquier estudioso del derecho. Maínez es un clásico. Pues nosotros tenemos que hablar de lo que es un cuadro de conceptos jurídicos fundamentales cuando se habla del supuesto jurídico y la hipótesis normativa, de un hecho jurídico, de un acto jurídico y las consecuencias jurídicas. Bien, cuando nosotros estamos hablando de un supuesto jurídico, estamos hablando de la figura, de una figura en particular. Ese es el supuesto jurídico. Y la hipótesis es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta, los elementos, los lineamientos que tiene que tener el supuesto. Si yo hablo del supuesto jurídico de divorcio, ese es el supuesto jurídico, divorcio. Y la hipótesis normativa dice que es la disolución del vínculo matrimonial que deja a los cónyuges en aptitud de contraer nuevamente otro. ¿Vale? ¿A qué me refiero con esto? Que así como vimos la sesión anterior cuando hablábamos de la ley y que es el espíritu del legislador que queda plasmada dentro de la propia ley, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que entender aquí? Bueno, que la ley está ahí. Nosotros, si bien es cierto que a veces por desconocimiento uno dice, es que yo no estoy obligado porque yo no sabía, porque yo desconozco. Bueno, hay una máxima jurídica que dice que el hecho de que tú desconozcas la ley, eso no significa que se te exima de la responsabilidad en la que estás incurriendo. Ahora, que nos ha quedado claro que es el supuesto jurídico y la hipótesis normativa, nosotros tenemos que hablar del hecho jurídico y del acto jurídico. El acto jurídico se clasifica por la voluntad que existe del sujeto para poder actualizar el supuesto jurídico establecido en la norma. A diferencia que el acto jurídico se caracteriza por la no voluntad del sujeto para poder obtener las consecuencias jurídicas. ¿Cómo pudiera yo poner un ejemplo? Bueno, si en mi Código Civil o en mi estado se dice, ¿sabes qué? El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, que aquí, recalco también, que Veracruz es un estado que realmente está en pañales en este sentido, porque tengo que agotar un juicio de amparo indirecto para que él, aquí en alguna de las oficinas del registro civil me casen, pero te dice, el matrimonio es la unión de dos personas, es así como nosotros queremos que esté, pero en este momento dice, es la unión de un hombre y una mujer para procurar y llevar a cabo los fines esenciales de la familia y entiéndase procreación, entre otros. Y dices, pues qué bueno que esté ahí la cuestión del matrimonio, pero por este momento aquí, por mi cabeza, no pasa a contraer matrimonio civil. Entonces finalmente ahí está, para el que quiera, y obviamente el que manifieste su voluntad de que se quiere casar, pues entonces se está actualizando a través de un acto jurídico, es decir, está manifestando su voluntad para poder contraer un matrimonio civil. Si nosotros queremos poner un ejemplo, de un hecho jurídico, que es cuando nos dice que no hay voluntad del sujeto para poder obtener las consecuencias jurídicas, si yo desconozco que una persona está enferma del corazón y le hago una broma y se espanta y esta persona se muere, pues existe el supuesto jurídico de homicidio. Y homicidio dice el que priva de la vida a otro.
Y pues yo voy a decir, es que no era mi voluntad privarlo de la vida, yo nada más quería darle un susto, estábamos jugando una broma, pero pues se murió, pues claro, se murió. Has actualizado un supuesto jurídico, has actualizado la hipótesis normativa a través de un hecho jurídico, es decir, no hay voluntad, pero se ha actualizado el supuesto. Ahora, cuando nosotros hablamos de las consecuencias jurídicas, ¿qué es lo que nosotros debemos de entender como consecuencias jurídicas de haber actualizado a través de un hecho o un acto el supuesto jurídico? Aquí nosotros vamos a encontrar en las consecuencias que hay derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones que se traducen en un hacer o en un no hacer o abstenerse. Aquí, bueno, pues nosotros nos queda bien claro que ya nos vamos enfilando hacia lo que es la familia, y cuando vamos a hablar nosotros de la familia, verdaderamente créanme que es muy complicado, sumamente complicado en estos momentos, en pleno siglo XXI, definir lo que es la familia, porque también se habla de una autonomía del derecho familiar. Si bien es cierto que se habla de la constitucionalización del derecho familiar, porque el Estado ha decidido y se encuentra en el Cuarto Constitucional Federal que tenemos derecho a formar una familia y que podemos decidir también, pues eso está de años atrás, que las personas podemos decidir de manera libre el número de hijos que deseamos tener y en fin, situación que en otros países no se permite, pero en México sí. Se habla de una autonomía del derecho familiar precisamente por la importancia que tiene este núcleo social como lo es la familia. Cuando nosotros queremos definirla, bueno, dices, ¿cómo voy a definir a la familia? La familia es aquella que nace a través del matrimonio, la familia es la que nace a través del concubinato, o la familia es aquella que nace por lazos de afecto, por lazos de amor, por una solidaridad y que convivamos a pesar de que no haya un parentesco por consanguinidad, a pesar de que no haya parentesco por afinidad, a pesar de que no haya un parentesco por adopción. ¿Cómo puedo definir en este momento a la familia? Porque en un concepto clásico se dice que la familia es el núcleo de la sociedad y que está integrada por el padre, la madre y los hijos. Y al momento de escuchar este concepto de familia, creo que nuestra mente empieza a trabajar de tal forma en que uno dice, es que si yo me apego a un concepto clásico de familia, ¿en dónde dejo lo que tengo en este momento, lo que tengo aquí y ahora? Recuerden las fuentes reales, que precisamente por eso lo vimos en la clase pasada. O sea, las fuentes reales es lo que está ocurriendo aquí y ahora. Y de lo que ocurre aquí y ahora en los cambios sociales, también es lo que lleva al legislador a correr atrás de los cambios que tenemos en la sociedad. ¿Por qué? Porque las leyes se tienen que adecuar precisamente a esos cambios que se están dando dentro de la sociedad, y la familia es una de las figuras que más cambios socialmente ha sufrido y que el legislador se ha quedado atrás. El legislador ha sido rebasado por esos cambios que nosotros tenemos en este momento que observar en la figura llamada familia. Si nosotros nos remontamos generaciones atrás, remóntense ustedes a la generación de sus bisabuelos. En este momento ustedes hagan un trabajo imaginario en relación a la generación de sus bisabuelos. En la generación de nuestros bisabuelos, no sé, para los que somos ahí de la generación de los 60, ¿qué formas había de construir familias? Era el matrimonio religioso. El matrimonio religioso estaba por encima, inclusive del matrimonio civil. Hagan ese ejercicio, empiecen a ubicar generacionalmente en la generación de sus bisabuelos cuántos matrimonios civiles había y cuántos matrimonios religiosos.